iniciar este panel, tenemos las siguientes preguntas para nuestros panelistas. Primeras preguntas del panel. ¿Cuál debería ser la meta educativa para lograr un manejo sostenible de los desechos sólidos? O sea, ¿cómo la educación debería incidir en el manejo sostenible de los desechos sólidos? Bueno, realmente el tema de la educación es crítico para lograr la movilización de la sociedad. Yo voy a decir una cosa que leí un día estos en las redes sociales y que me hizo mucha gracia, pero que es verdad. Y dice que el reto más grande que tienen los niños de hoy en día es aprender buenos modales sin verlos. Y eso es una realidad. ¿Cómo hago para educar a mi hijo que recicle, que haga las cosas correctas si no las observa en mí? Y recuerdo un día que una amiga me dijo, cada vez que mi hija lleva el reciclaje al lugar del reciclaje en el condominio, yo le doy $10. Le digo, es que no se puede dar $10 porque recicle. Tiene que reciclar porque es lo correcto, no porque le des dinero. Entonces, yo creo que hay un tema de carencia de valores que los papás, por tener a veces vidas muy agitadas, etcétera, delegamos en las escuelas, delegamos en los colegios, pero que realmente tiene que venir del ejemplo de la casa y de la familia. Eso es un tema. Y otro punto, y uno lo ve puntualmente en el tema de este reciclaje, es crítico formar a los niños, y es una de las razones por las que hacemos actividades con niños, para reforzar el tema del medio ambiente. Yo siempre digo que si yo crecí viendo Tom y Jerry que se pegaban con un mazo, los niños de ahora que ven Discovery Kids, que todo lo que es relacionado con el ambiente y la protección y demás, realmente podríamos esperar un futuro mejor, pero hay que reforzar muchísimo ese tema. Uno no logra que una persona de 80 años recicle, esa es la verdad. Yo lo traté con mi papá y no lo logro. Es el mindset, es como fueron estructurados en su cabeza, y yo creo que es muy importante reforzarlo, pero creo que es un tema de valores y ejemplo. Gracias. Bueno, hay una dimensión familiar de la educación, y hay una dimensión escolar de la educación, y hay una dimensión municipal de la educación. La tercera no es muy popular en países en vías de desarrollo porque el municipio no tiene una presencia educativa en los hogares de su jurisdicción. Yo recuerdo cuando tuve esos casi 4 años en Asia, me encantaba el esquema japonés municipal, en el que, por ejemplo, a cada familia, a cada casa, se le lleva una agenda mensual de recogida de residuos sólidos. Los residuos sólidos no se tiran a la basura todos juntos cualquier día, no se sacan cualquier día de la casa. El municipio educa a la familia sobre cuál es la estrategia del día a día que tiene el municipio, una estrategia de desarrollo sostenible y de manejo sostenible de residuos, y las familias tienen un día específico para sacar basura incinerable, que es la más frecuente, otro día que es para sacar diferentes tipos de plástico, otro día que para sacar papeles. Las familias asumen el costo de la selección y del lavado de todos los residuos sólidos. Los cartones de leche se lavan, se abren, se empacan y se guardan. El stocking es dentro de la casa. Y se espera entonces que venga el camión de la recogida, y las familias llevan ya el material lavado, clasificado y compactado para dárselo entonces al municipio, que tiene muy poco trabajo luego que hacer para llevarlo de nuevo al ciclo comercial. O sea que esa dimensión educativa que tiene el municipio es sumamente importante en una agenda agresiva de desarrollo sostenible, de manejo sostenible de residuos sólidos en una sociedad determinada. Pero todavía luchamos grandemente con la carencia de valores dentro de los hogares en países en vías de desarrollo, con la carencia educativa en países como los nuestros, que tienen un lugar en Latinoamérica muy bajo en términos de excelencia educativa. ¿Qué decir de la incidencia que está teniendo ahora mismo un municipio sobre su jurisdicción, sobre los hogares de su jurisdicción o sobre las industrias de su jurisdicción, en comparación con la incidencia que debiera estar teniendo?
O sea que la educación tiene que tener un eje municipal también fuerte, la gente tiene que identificarse con su administración más local y responder en equipo a los desafíos que tienen alrededor. Eso para mí es cómo debe incidir la educación en las sociedades. Yes, as far as we were talking about the education, our success in Haiti was educating the people by telling them that plastic is not just trash that they get to dump away or burn, but they give it a value. When it's given a value, in the case of Haiti, since it's a poor nation and everybody's looking at somehow, some way to make a living, all of a sudden the plastic is money and nobody would be burning money or throwing money away. This is how we were able today to make tropical recycling a successful business, and as I would call it, it's for us in our situation, it's a win-win opportunity. And it's very rare to be in such a situation. So I apologize, the translator wasn't working for me. So is the question about motivation? Education. Okay, so this is education is actually a big piece that we're struggling with in the United States. What we have found with other materials, not just plastics, is it is really critical to reach the younger generation and educate them at school age. And when you do so, you see the greatest returns in terms of participation later on. And we've reached a point where collection has stagnated in the United States, and so there's been a lot of money being invested on how do you kind of reinvigorate and re-engage the population to get them to participate. And so we're seeing the rollout of new campaigns like Keep America Beautiful, I Want to Be Recycled campaign. So education is something that, at least in the US, you have to continually do to try to ingrain and make that participation really part of the culture going forward. Gracias. Yo pienso que la educación es la base de todo para poder cambiar el manejo de residuos sólidos en el país. Y sumando un poco a lo que ya han dicho todos mis compañeros, la educación yo pienso que deberían verse en paralelo en todos los sectores que ya mencionaron. Si a un niño en su escuela lo enseñan a separar, pero en la casa no lo hace, entonces no hay esa constancia, no hay ese seguimiento, y debería existir en todos los sectores, en las escuelas, en las casas, en los parques, en todos los ámbitos municipales como tal, y debe ser una acción constante, es decir, no un programa, no una campaña de 2 meses, no un proyecto que vino 24 meses y se fue, sino que sea algo totalmente constante, porque esa sensibilización constante de la población puede llevarnos a que se pueda cambiar ese hábito. Solamente con la constancia uno puede cambiar el hábito que tenemos del mal manejo y después volverlo una cultura, que eso es a lo que deberíamos apuntar, a que se vuelva parte de la cultura y que las personas ya formen parte de sí y no vean como raro o extraño el no separar. Como ahora mismo lo vemos normal, no separar es lo normal. Deberíamos hacer lo contrario, que no separar es lo que veamos mal. Tropical Recycling. Hello, here, Jeannie. You are located in Port-au-Prince. Yes, we're located in Port-au-Prince. Can you explain again the price you pay per pound for the PET? We pay 9 cents US dollars, it's 9 cents a pound. Yes, 9 cents US dollars a pound. That translates into 4 goods, that's almost 4 pesos. Espérense, just a minute. ¿Cuánto es 9 por 43? ¿Cuánto? ¿Perdón? Pero eso es barato. I don't know what they're saying. I wish I could. $4 pesos. We pay here much more than that, and we see many bottles in the road. Well, our situation and yours is a little bit I know, different. Our employment rate is 70%. And like I said, there's a lot of people with a lot of time on their hand that are looking for jobs that have no jobs.
And Haitians will not miss the opportunity for you. And they've definitely grabbed the recycling opportunity at heart, because it does make a big impact for everybody, you know, for their lives and everything. And you pay the same for small amounts as for big amounts? Yes, I have clients that come in with 50 pounds. I have clients that come with 10,000 pounds a day. It depends. I have clients that are making $1,000 US a day. It depends, because what we've done also is that to maximize the volume that we need, because recycling is a volumes game, we've created some type of entrepreneurial, where I give them a skill, I give them the big bags that they need. So basically, all they need to do is have 3 or 4 people collecting for them. They build a small collection center. All it takes is their time, no money whatsoever. Once they're ready and they pick up, let's say, 5,000 pounds, I send my truck. They don't pay anything, pick it up, come back to facility, and I pay them cash. Let me tell you a secret, maybe to increase your business. Mm-hmm. I was in Jimani 3 weeks ago, Mm-hmm. and it's filled with bottles, and it's filled with Haitians as well. And they are without job. It's filled with bottles. Our problem is the border. You cannot import bottles from... Well, if you guys are willing to send me, I'll buy everything that you have. Well, let's see how we make a joint venture. Well, I'm open for business. Perdón, los 12, no me entiendo más, los 12 millones de libras de PET y HDP son al año. Te dijo que tenía 12 millones de libras de PET y HDP. ¿Son al año que recolecta? 12 million pounds. The 12 Yes. million pounds you mentioned in your presentation is a year? In 2 years and a half. 12 Today, we pick up approximately 400,000 pounds a month, and we're growing. Okay, thank you. You're welcome. Buenos días. Siguiendo la línea de preguntas, alguien mencionó que en República Dominicana también se paga del panel por PET. ¿Escuché bien o no? ¿Cuánto se paga acá? Pero hay unos mínimos, entonces, Que diferentes. si se paga por el PET. Si la gente recolecta, lo lleva a un sitio Sí, en particular. Aquí hay instaladas en el país. ¿Pueden hablar sobre varias ese empresas. asunto? Aquí hay instaladas en el país varias empresas recicladoras. Hay recicladoras y hay acopiadoras. De hecho, aquí mismo presente tenemos a una, que es Greenloft, que está ahí. Y estas empresas pueden llevar el material y se lo pagan ahí mismo, o llamar por grandes cantidades y hasta se los recogen donde esté el material. El precio del PET está oscilando según lo lleven o tenga que costear el transporte. Creo que el precio comienza entre 3 pesos la libra hasta 4.5, por ahí. O sea que por kilo estamos hablando de 6 a 8 pesos el kilo de PET, comprando el material aquí en el país. Y hay muchos puntos que están comprando, no solamente en la capital, sino tenemos a compradores moviéndose en toda la geografía nacional. Y también hay una diferenciación si el PET está limpio o viene de vertederos, por ejemplo. Porque hay mucho PET que se está separando aquí en vertederos. De hecho, la mayoría se está separando en vertederos. Pero si el PET viene separado in situ de casa, de campañas y tales, entonces los precios también en ese sentido aumentan del precio de venta. Una pregunta para Jesús. Que el resto del panel es mayormente representantes de plásticos. Cuando se decidió hacer el proyecto con los plásticos aquí en UNIBE, con los estudiantes, viendo la gráfica de la cantidad de desechos que se produce dividido, el más obvio candidato para que requiere una solución a gran escala es desechos orgánicos. ¿Por qué no se seleccionó plásticos que realmente, como se ve aquí, hay un mercado para plástico? Es simplemente el hecho de crear el mecanismo de llevarlo al mercado. Pero en el sentido de desechos orgánicos, que es realmente lo que contamina en los vertederos, lo que contamina en las calles, lo que crea problemas en los acuíferos, es desechos orgánicos.
¿Por qué no hay más énfasis en buscar una solución a eso que represente el más de 50% o algo de los desechos? Como material que tiene potencial estructural, el PET dentro de los desechos sólidos es uno de los que está siendo menos aprovechados y más abundantemente presentes en la naturaleza luego de su etapa de consumo. Los desechos orgánicos, no se me ocurre inicialmente cómo transferirlos al campo de la arquitectura y de la ingeniería, pero el PET de pronto tiene mucho potencial para eso. Y hay una tasa de no reciclaje altísima. Dependiendo del país, hay una tasa universal de reciclaje de solo un 10%, me decía Kim el otro día, es algo que también se maneja todo el tiempo. O sea que eso significa que a nivel mundial el 90% del plástico no se recicla. Las figuras cambian dependiendo del país. O sea que hay una necesidad de reciclaje, que es lo que estamos haciendo, hay una necesidad de albergue y hay un potencial del plástico como material para volverse estructura a gran escala, de cualquier forma, por medio de fundición, por medio de transformación, de aleación con otros materiales, en cualquier estado que tenga la resina, hay un potencial explorable para desarrollar estructuras que son necesarias para mitigar necesidades. O sea que básicamente ese es el móvil. No sé si era la pregunta, la respuesta correcta. Sí, mi punto es más que por ejemplo, en las universidades nacionales es muy fácil buscar solución para el PET relativo a otros tipos de desechos. Y el más complicado y más difícil de buscar solución hasta ahora en el país y en general es el desechos orgánicos, ¿no? Y hay menos mercado ahora. Estructuralmente sí, no tiene tanto propósito, pero realmente hay muy poco énfasis en el país en el tema de desechos orgánicos que se ve ahí mismo. Es el 50% o más de los desechos. Muchas veces, por ejemplo, nos han acercado diferentes grupos que quieren trabajar, que han visto el centro de reciclaje que hemos desarrollado en Punta Cana y quieren hacer un centro de reciclaje. Y ven a ver en Miches, por ejemplo, a desarrollar un centro de reciclaje. Y fuimos ahí y hay 5% de lo que se consume ahí es realmente reciclable. Lo que se consume ahí son desechos orgánicos. Claro. Y realmente en un país que muchos productos son orgánicos, es un tema que no se ha trabajado mucho desde mi punto de vista. Claro, el tratamiento del desecho orgánico, yo igual no voy a dar la opinión de un especialista, pero me parece que el gran pasivo ambiental, si comparamos desechos orgánicos contra desechos plásticos, lo constituye el desecho plástico. El desecho orgánico debe ir a lugares de tratamiento, obviamente, antes de reinsertarse de nuevo en la naturaleza, pero es por naturaleza biodegradable. El desecho plástico que no tiene almidón u otros aditivos que lo hacen degradable en el tiempo, puede permanecer, como ya habíamos hablado, 7 siglos en el medio ambiente, despedir químicos en el tiempo y tiene toda una serie de implicaciones. Cuando el manejo post-consumo es ineficiente, en los océanos provoca 1 millón de muertes de especies al año. Hay toda una gama de estadísticas que justifican la utilización creativa del plástico post-consumo, que se inserte en el mercado de las ideas, nuevas estrategias creativas para reinsertar todo ese plástico no reciclado. Es un gran desafío para la humanidad ahora mismo. Hablamos de una cantidad inconmensurable de plástico todos los días producida, de la que una mínima parte se reintegra al ciclo comercial. O sea que hay una necesidad imperantísima de buscar soluciones para la reutilización masiva del plástico por consumo. Yo creo que el objetivo de toda la gestión al final es basura cero. Entonces, en algún momento que resolvamos todos los reciclables, hay que llegar a los orgánicos, que son más del 50%. Y aunque el pasivo ambiental de plásticos y tal es mayor en tiempo, la contaminación que causan los orgánicos es mucho mayor. Y por un lado, y por el otro lado se está desaprovechando un potencial energético que ellos tienen como tal. Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Estamos dando pasos, quizás el reciclaje es uno de los que se han iniciado, y el reciclaje tiene
presenta que no necesariamente se está reciclando como tal en el país, sino que se está exportando mucho material para reciclarse fuera. El orgánico habría que instalar en el país toda la infraestructura, o ya sea para aprovecharlo como compost, para extraer el biogás. Tendría que instalarse in situ ese tipo de tecnología para poder aprovechar, extraer el biogás de los vertederos. Ya son cosas que hay que hacerlas dentro de nuestro país para poder aprovechar ese potencial, pero se puede, y en algún momento hay que llegar ahí, porque para tener el 0 tenemos que trabajar con ese 50, que es lo más. Buenas tardes. Maribel Chalas, del Ministerio de Medio Ambiente. Quisiera para, digamos, ilustrar a la audiencia que en el país se acaba de instalar recientemente una empresa que se llama Soltex Dominicana, que ahora mismo está produciendo los flakes, pero que su intención es producir fibra sintética a partir de plástico. Esa empresa tiene una capacidad instalada en este momento de 2.000 toneladas mensuales. Está solicitando incluso un permiso al Ministerio de Medio Ambiente para que le permita importación de basura, de PET, mejor dicho, pero de PET. Lo que pasa es que tenemos una ley que dice que aquí no se puede importar ninguna basura, entonces hemos estado tratando al interior del ministerio de hacer ver que eso no es una basura, que eso es un recurso, y esa empresa de hecho tiene intención de aumentar su capacidad hasta 4.000 toneladas por mes, y según los estudios que ellos han hecho, en el país tenemos alrededor de 7.000 toneladas por mes de PET que se están produciendo. O sea que hay un mercado grande de PET, y que ahora con la instalación de esta empresa que lo está procesando aquí en el país ya, o que lo va a procesar a un nivel superior, porque aquí tenemos hasta flakes, pero no tenemos hasta producir fibra sintética, eso le está dando un movimiento grande al tema del PET. Con relación, quería ilustrar también sobre los desechos orgánicos. Yo en el Ministerio de Medio Ambiente soy responsable de recibir inversionistas que vienen con muchas tecnologías. Tenemos una propuesta de Argentina donde con los residuos, digamos, que se generan en las casas, incluyendo los orgánicos, se produce un árido que se hace ladrillo y con el cual se puede construir casas. Y también el árido se utiliza para construcción. Yo tengo incluso la muestra en el ministerio, nos han invitado para ir a ver esa tecnología. Y lo que me parece importante es que, como hemos hablado, para el reciclaje la escala, el volumen significa mucho. Esta tecnología tiene módulos que van desde 5 toneladas, 10, 15, 25, 30 y 50. Quiere decir que en ciudades pequeñas es una tecnología que pudiera tener aplicación porque no necesita grandes volúmenes. Y tiene un rendimiento, de acuerdo a lo que ellos dicen, que de 1.000 kilos de esos residuos sólidos se obtiene 950 kilos del árido. O sea que el rendimiento es bastante alto. Esto es una tecnología nueva en Argentina, donde mezclan los desechos de las casas domiciliarios, lo mezclan con un tipo de material que ellos llaman neutralizante, ¿verdad? Porque ya eso es su know-how, su tecnología. Y realmente yo pienso que es una propuesta que estamos viendo en el Ministerio de Medio Ambiente, cómo podemos canalizar, y que sería una oportunidad para la República Dominicana. Entonces, por último, quería hacer una pregunta a la señora de Coca-Cola. Precisamente hace un mes y pico tuvimos una reunión en el Ministerio de Medio Ambiente, incluso con la participación de Ecorred, donde invitamos a todos los embotelladores, digamos, los más importantes del país, precisamente para hablar sobre el tema de la logística reversa, ¿no? Y entonces quería hacerle la pregunta que ¿qué mecanismos, ¿verdad?, podría utilizar Coca-Cola Company para que de alguna manera sus embotelladores, usted decía que el botellador que quiere, ustedes le dan el apoyo con el 50%, financian los primeros años y eso, pero hasta qué punto no debería Coca-Cola, ya partiendo de que tiene una filosofía, ¿verdad?, una política mundial, y que sus embotelladores, en términos de
lo que es calidad, estándares, tienen que cumplir con esos estándares que ustedes tienen. ¿En qué medida ustedes no pueden obligar también a que sus embotelladores apliquen esos estándares de sostenibilidad en los países donde están ubicados y que representan de alguna manera Coca-Cola? Porque aquí, por ejemplo, la gente no ve, piensa, quizás no saben quién es Coca-Cola. Entonces la imagen al final es la de Coca-Cola. Nosotros vamos en el ministerio, estamos viendo cómo lo llamamos de una manera voluntaria, y realmente tengo que reconocer que Bielka y todos los demás tuvieron una actitud muy positiva hacia la parte voluntaria. Ya veo que ustedes tienen sus iniciativas allá, pero de alguna manera parece que no ha funcionado tanto aquí con Bepensa, por ejemplo, el sistema de que no pueden hasta cierto punto que los colmados, el envase retornable, paguen a la gente por eso, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo Coca-Cola de alguna manera se compromete y crea mecanismos para ayudarnos a las iniciativas que nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente que estamos impulsando para una logística reversa? Gracias. Básicamente nosotros estamos impulsando a todos nuestros embotelladores a que busquen algún mecanismo de recuperación de material. Si el embotellador quiere poner el programa de recuperación él, como en el caso de Costa Rica, que ya lo tiene desde hace algún tiempo. De hecho, el embotellador en Costa Rica es el mismo de Panamá, y ahora la intención es expandirnos a Panamá y que él ponga su propio centro de acopio en Panamá. Se hace de esa manera. Pero bueno, en principio no tenemos no los forzamos a que tengan su propio programa de recolección, porque no es su negocio reciclar. Sabemos que tenemos que trabajar y ser parte de la solución. Lo que creo que tenemos que hacer es continuar en el diálogo. Yo voy a hablar con Bielka para incluirme en esa conversación con ustedes, porque lo que hemos estado buscando, al menos en Dominicana, es algún socio que quiera trabajar con nosotros, el cual yo pueda apoyar, y él va a hacer el trabajo, o sea, él va a hacer el trabajo de logística y los mecanismos de recuperación, y nosotros le vamos a apoyar. En eso tenemos, porque como tenemos que trabajar con muchos países, tenemos una variedad de potenciales socios, y a veces lo que sentimos, que no es necesariamente lo que nos esté pasando aquí, es que se aprovechan, ¿verdad? Piensan que Coca-Cola es como una billetera abierta porque es Coca-Cola, entonces nos piden hasta lo inimaginable. Entonces a veces lo que nos cuesta un poquito es encontrar ese socio con el que podemos trabajar. Es muy interesante ahora que usted comentó sobre esa empresa que está trabajando en fibra, porque entonces podemos trabajar con ellos y decirle, ok, ¿qué capacidad? ¿Cómo hacemos? Incluso ahora conversé con otra persona que también tiene servicios de este tipo, que originalmente en el mapeo que habíamos hecho inicialmente no lo habíamos detectado, pero entonces empezamos a hacer ese tipo de contactos y a construir una serie de potenciales proyectos para implementar. El otro tema que tenemos con Bepensa es, nosotros tenemos que pedirle al embotellador una variedad de inversiones en una variedad de temas. Este año Bepensa se comprometió con un capital bastante importante en los programas de reposición de agua, por ejemplo. Entonces tenemos que ir un poco segmentando la solicitud de inversiones al embotellador, porque obviamente desde camiones, cambiar flota de vidrio, o sea, hay una serie de temas que tenemos que trabajar con ellos, y obviamente no podemos, comprendemos su realidad también de mercado y no podemos forzarlos a hacer absolutamente todo ya, pero sí estamos trabajando en esa identificación de posibles socios con los que podamos desarrollar proyectos, y especialmente lo que queremos es que sean sostenibles desde el punto de vista social, como les comenté, pero también que nos den un volumen interesante. A veces vienen y nos dicen, es que yo lo que quiero es poner unos recipientes para reciclar, pero se nos cae toda la logística detrás de ese recipiente para reciclar. ¿Quién lo va a recoger? ¿Con qué frecuencia lo va a recoger? ¿Quién se va a hacer cargo? El costo de manejar eso. Y al final, ¿cuánto volumen recogiste? Es muy poquito, entonces no nos sirve. Entonces hay que hacer un estudio, digamos, bastante 360 para cubrir absolutamente todo y que nos funcione. Pero yo creo que muchas posibilidades para trabajar juntos tenemos, y lo que me comprometo es a conversar con Bielka para trabajar con ustedes al respecto. Bien, muchísimas gracias, Mónica, por tu última ponencia. Queremos dar un fuerte aplauso a nuestro panel.